La Barranca presenta disco y anuncia concierto. Tenemos todos los detalles. Y el festival en blanco y negro este 2024 se viste de colores. Rafael García Villegas ya en la recta final de la semana con grandes contenidos. Así es, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos a Noticias 22. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana, y sin más preámbulo damos paso a la información. Sí, comenzamos celebrando los lazos culturales entre México y Brasil. Con el fin de promover las acciones de cooperación y difusión internacional en el ámbito cultural, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México celebra el coloquio Año Dual México-Brasil, Historias Compartidas. De entrada, tenemos un pasado colonial similar. Los dos países obtienen la independencia en el mismo contexto, que es en el de las guerras napoleónicas y la desintegración del Imperio Español. En el caso del Imperio Portugués, una reconfiguración. Y si bien México tiene una monarquía muy breve con Iturbide, pues Brasil como tal sí constituye pues, un gobierno monárquico que se desarrolla en todo el siglo XIX. Con especialistas de diversas áreas del conocimiento, las mesas serán alrededor de dos temas: pensar y estudiar Brasil desde México y México y Brasil, historias cruzadas. Ellos van a analizar la manera en la que pensamos Brasil. Cómo pensamos y estudiamos Brasil desde México. Esa va a ser la reflexión desde la cultura, desde la cinematografía, desde la literatura y por supuesto también en cierto sentido de la historia. Creo que es importante, entre los temas que se van a tratar, que vamos a hablar no solo de las relaciones diplomáticas, sino también de las migraciones, de los exilios, el pasado que tenemos referente a la esclavitud, por ejemplo, que también es un tema que es importante tocarlo, y los retos que también tenemos respecto a ciertos sectores como los afrodescendientes, las mujeres y las poblaciones indígenas. Noticias 22, Alberto Aranda. La oferta dancística nacional es puesta bajo la lupa. Y su carácter expresivo sobre el escenario. Más de 200 agentes culturales dialogarán a través de 50 actividades para reflexionar e intercambiar ideas sobre los lenguajes y panoramas de la producción coreográfica durante el 9º Encuentro Nacional de Danza, que organiza la Secretaría de Cultura del Gobierno de México en colaboración con la Universidad Veracruzana y la Secretaría de Cultura de Veracruz. Será el epicentro también del conocimiento de las nuevas creaciones, ¿no? Entonces, me parece que esto, junto con la parte académica del coloquio y la participación de los proyectos y las propuestas y visiones que se discutirán a nivel iberoamericano, podrán nutrir muchísimo del presente y el futuro inmediato de las políticas culturales de la danza a nivel internacional. Además de apreciar 32 montajes coreográficos en diversos formatos, que fueron seleccionados bajo el criterio curatorial de promover la inclusión, la igualdad y la diversidad, el público podrá disfrutar de actividades alternas. Por eso es que nos interesa muchísimo que conozcan pues estas propuestas y estas sinergias y estas reflexiones que se llevarán a cabo a través de estas actividades académicas, que no solo serán microlaboratorios, sino también talleres, conferencias y clases magistrales de especialistas en la materia. Estados Unidos y Chile serán los países invitados de honor. Y durante este encuentro del arte del movimiento se llevarán a cabo las eliminatorias y la final del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga, concurso de creación coreográfica contemporánea INVAL UAM, así como la 4ª edición del coloquio Ecosistemas de la Danza, entornos híbridos y prácticas intermediales. Hay toda una polémica sobre el uso de la inteligencia artificial. Sin embargo, estos dispositivos hoy por hoy se utilizan más que nunca, ¿no?, en la escena, y se verá esa transversalidad también, como decía hace un momento, entre el arte, la tecnología y la ciencia. El Encuentro Nacional de la Danza se llevará a cabo del 4 al 10 de septiembre en diversas sedes de la ciudad de Jalapa, en Veracruz. En las diferentes sedes que ya pueden consultar en nuestras redes sociales, a lo largo de esa semana seguramente se llevarán algo de la danza, algo del Estado y por supuesto del Instituto, con todos los trabajos que a través de los equipos hemos desarrollado para ustedes.
Noticias 22, Óscar Cortés. Militante revolucionario, teórico y periodista que encontró en México un refugio. Pero también su destino, ya 84 años, su legado se mantiene vigente. El 21 de agosto de 1940 fue asesinado en la Ciudad de México León Trotsky. Para recordar su legado en la que fuera su casa, se realizará la Semana Roja. ¿Cuál es la importancia histórica de Lenin y Trotsky? ¿Cuáles son lo que ellos realmente defendieron? Y esto obviamente es con el entendido de que los jóvenes entiendan que si no tenemos memoria no podemos tener futuro. Las mesas que integran el programa llevan por tema Lenin y Trotsky, realmente qué defendieron y cuál es la importancia histórica de Lenin y Trotsky. Los panelistas destacarán principalmente sus posturas hacia la juventud y las mujeres. Una frase que Trotsky mencionó, que si realmente deseamos que las cosas cambien, tenemos que transformar nuestra forma de pensar o de ver a través de los ojos de las mujeres. Es interesante el planteamiento que ellos hacen. Pues conocer esta parte humana que tenía, esta parte muy sensible que tiene Trotsky, a pesar de todo este ataque que se le dio y esta persecución, la realidad es que él hasta en el último momento pensaba en la juventud y no me cansaré de repetir las palabras que él mencionó en su testamento político y donde él menciona: la vida es bella, que las generaciones futuras la libren de todo mal, opresión y violencia y la disfruten plenamente. Noticias 22, Alberto Aranda. Veracruz abre sus puertas de nueva cuenta a la industria cinematográfica. El Festival de Cine Oro Negro llega a su 9ª edición. En 2016 surgió como un espacio para abonar a la actividad cinematográfica en el sur de Veracruz. El Festival de Cine Oro Negro toma su nombre del desarrollo de la industria petrolera en la región. Poder acercar a los jóvenes realizadores con gente de experiencia en la industria y que se puedan ir generando pues cosas en el sur de Veracruz, ¿no? Del 4 al 8 de septiembre, la fiesta cinematográfica dedicará su edición Obreritos Fílmicos a las infancias. Nuestra programación tiene que ver con ello. Justamente vamos a exhibir 2 películas. Una es Ana y Bruno de Carlos Carrera. También vamos a proyectar la película Nicté, esta largometraje de animación, y vamos a tener de invitada a Verónica Arceo, que es la productora de esta y de muchas películas más que tienen que ver con cine hecho para niños. Entonces, por ello es que a ella le vamos a entregar un reconocimiento de obrero fílmico. Su 9ª edición contempla talleres y algunos festivales invitados como Festicine de Colombia y Cinetecton de Puebla, que colaborarán con una parte de la programación infantil, o el Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos, que presentará proyectos de realidad virtual. Adicional a esto, pues obviamente nuestra selección oficial del concurso de cortometrajes, que esa no es infantil, esa es de varias categorías que precisamente son temática libre y demás, pero pues que justo son cortometrajes, son 72 cortometrajes que van a estarse proyectando en selección oficial. Las funciones van a ser en 21 sedes, entre funciones y eventos, dentro de las cuales se inmiscuyen municipios como Coatzacoalcos, Nanchital, Minatitlán, Aguadulce, Acayucan, y ahora también, que es una particularidad que tiene el evento, es que vamos a estar en otras ciudades fuera del sur de Veracruz. Las actividades del 9º Festival de Cine Oro Negro Obreritos Fílmicos son de entrada gratuita. Para mayor información, visite las redes oficiales del evento. Estamos en todas, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, como Festival de Cine Oro Negro, y al WhatsApp 921-284-1157, ahí también les brindamos información. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Todo está listo para que las notas de piano inunden el Centro Nacional de las Artes. Y esto será entre acordes que se esbozan en blanco y negro. Danzas del Mundo es el eje temático en el que se desarrollará este año el Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro, que por primera vez se pinta de colores para incluir ejecutantes de comunidades y de grupos
que no siempre han estado representados en el ámbito de la música clásica. Tenemos pianistas afrodescendientes, tenemos algún pianista de origen indígena, tenemos pianistas de la comunidad de la diversidad sexual, tenemos algún pianista con capacidades diferentes, tenemos un par de pianistas muy jóvenes, entonces hemos querido hacer un auténtico abanico de posibilidades en cuanto al perfil de nuestros pianistas, y esta es la idea básica. El programa musical de la edición 27 incluye un amplio espectro que cronológicamente inicia con Bach y termina con la compositora inglesa contemporánea Julia Cooper, que nació en la década de los 60 del siglo pasado, y en medio de estos dos extremos hay música de todos los estilos. Entonces habrá mucha música de danza, pero habrá también sonatas y suites y, los géneros y las formas usuales de la música de concierto. Además de ser el piano el instrumento por excelencia por razones históricas en Occidente, también puede ser un vehículo de paz y un puente entre sociedades. Va a venir al festival un dúo, el dúo Amal, formado por un pianista israelí y un pianista palestino. Bishar Aharoni es el pianista palestino y Aaron Kohlberg es el pianista israelí. Entonces vienen juntos y tocan juntos. El programa también contempla a dos instrumentistas mexicanos, Aranza Ortega y Matías Gómez Sáenz. Viene el pianista británico Nicholas McCarthy, que creo que es uno de los momentos cumbres de este festival. Él nació sin la mano derecha y sin embargo decidió ser pianista. Entonces se ha dedicado durante toda su carrera y con mucho ahínco a explorar, difundir y ampliar el repertorio de mano izquierda. El programa se complementa con la participación de John Coffey Depa de Canadá, Nina Kennedy de Estados Unidos, el dúo Spini Benignetti de Italia y Juan José Huchizengo de Perú. Los conciertos del festival se llevarán a cabo durante los fines de semana del mes de septiembre. También contemplan clases, conferencias y un cineclub. Todos los detalles de la programación se encuentran disponibles en las redes sociales y en la página del CENART. Y con todo esto que he dicho va implícita la invitación para el público televidente que nos ve a través de Canal 22 para que vengan al Centro Nacional de las Artes. Vengan por favor al CENART, ¿sí? El Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro y de Colores. Va a estar bueno. Noticias 22, Óscar Cortés. Seguramente va a estar bueno como cada año, no hay pierde. No hay pierde, no hay desperdicio. Hay que darse una vuelta al Festival en Blanco y Negro. Y ahora brindemos con el vino del Estío. Mientras disfrutamos todo el verano en un día. La ciencia ficción adquiere otra dimensión cuando refleja realidades sociales, como lo demuestra Ray Bradbury, quien nació el 22 de agosto de 1920. Desde pequeño, Bradbury ya mostraba su pasión por la lectura y la escritura. A pesar de que no logró acceder a la universidad por falta de recursos económicos, nunca abandonó su pasión por la literatura. Mientras trabajaba como repartidor de periódicos, pasaba sus ratos libres en las bibliotecas de Los Ángeles leyendo toda clase de obras. A los 18 años empezó a vender sus primeros cuentos y relatos cortos. Y a los 23 aplicó su frase: piensa, desea y con el deseo, hazlo. Al abandonar su trabajo como repartidor para dedicarse a escribir a tiempo completo. Tras un año de práctica, encontró su verdadero estilo cuando compuso The Lake. A partir de entonces, su literatura se inclinó hacia lo fantástico, el terror y la ciencia ficción, combinadas con un fuerte carácter social y filosófico. 6 años después, saltó a la fama gracias a la novela Crónicas Marcianas, que hoy en día es considerada un clásico de la ciencia ficción. Tras escribir sobre una ciudad donde los libros están prohibidos y son quemados en Fahrenheit 451, su literatura comenzó a ser adaptada al cine. Así, Bradbury participó en algunos guiones para cine y televisión, como en la adaptación de Moby Dick bajo la dirección de John Huston en 1956. En 2004, su talento fue reconocido con la Medalla Nacional de las Artes de Estados Unidos y en 2007 por los premios Pulitzer. El 5 de julio de 2012, Ray Bradbury falleció a los 91 años de causas no reveladas, pero su legado perdura como un ejemplo de que la vida es una visita construida de sueños. Para Noticias 22, Elizabeth Cruz. Del stop motion al 3D digital, en estas páginas se da cuenta de la historia de la animación en nuestro país. Este miércoles se presentó en la Cineteca Nacional el catálogo Acervo de Animación Mexicana, que tiene como propósito
exponer la diversidad de películas de este género en México. Es un trabajo que se viene haciendo desde el año pasado con el esfuerzo del Focine, o sea que también tuvimos una beca ahí para poder realizar ese trabajo durante 6 meses, que habíamos comenzado tiempo antes gracias a el compilado de México en Annecy, que fueron una serie de cortos retrospectiva que se presentaron el año pasado en Francia y por lo que se formó el comité y el acervo originalmente. La publicación se compone de 552 animaciones producidas entre los años 1935 y 2022. Procine CDMX fue la institución encargada de la edición e impresión del libro. Nos parece fundamental, pues sí, la conservación y darle difusión a este tipo de propuestas, y más me parece que la animación en México pareciera que no tenemos, ¿no? Pareciera que realmente hay muy poca animación en este país, y en este acervo hay casi 500 animaciones que detectaron las chicas que investigaron y que hicieron toda esta propuesta, ¿no? Que está apoyada por Focine, del IMCINE. Entonces, a mí me parece fundamental que la gente conozca que este país sí tiene una historia dentro de la animación. Se proyectó el documental La historia de todos, de la directora Blanca Aguirre. La filmación, del año 2003, es una animación en plastilina en la que participaron niños indígenas migrantes y jornaleros agrícolas. Se hizo con diferentes niños de una región en la que se les estaba enseñando animación, ¿no? Entonces, es algo que también representa esta animación comunitaria, y justamente por el trabajo de México en Annecy el año pasado empezamos a buscar cómo digitalizar esa pieza. Se digitalizaron otras 7 piezas aparte de esta, y específicamente la de Blanca se rescató a partir de Betacam, ¿no? Entonces fue un trabajo muy interesante e importante que hizo New Art en colaboración con el acervo. Y sí, me parece importante que exista este auge, que se fomente la animación mexicana, pero que se conozca también, que no partamos de que lo estamos inventando todo ahorita, sino que realmente tenemos gente que ha luchado mucho, ha trabajado mucho por hacer sus animaciones desde diferentes técnicas, con diferente cantidad de recursos, y creo que me parece fundamental que eso sea conocido tanto por la gente que le gusta el cine en general, la gente en general, y también por la gente que se quiere dedicar o se dedica a la animación. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Un secreto, un intercambio de favores y una tortuosa relación son consecuencia de estar sin permiso fuera de casa. ¿Qué peligro involucran los frecuentes encuentros en secreto entre un hombre y una mujer? La dramaturga Jimena Escalante escribe Sin permiso fuera de casa, inspirada en Casa de Muñecas de Ibsen, montaje que llega al Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico y que nos cuenta la historia de Nora. Nora es una mujer convencional de clase acomodada y está ubicada la historia en 1898, como dice el origen. Aunque yo la reinterpreto y me lo traigo un poco más acá, lo llevo al universo atemporal. Él pide un préstamo a un usurero para sacar de un problema a su esposo, y está mal visto en esa época que se asocien personas de la alta sociedad justamente que establecen relaciones con usureros. En una de estas citas, Kronstad habla de pedirle un favor a Nora, lo que detonará un cambio en su relación. Ella mes con mes va a finiquitar la deuda y se enfrentan el hombre y la mujer, cuestionamientos ontológicos. Y lo que hace Jimena, lo que pone Ibsen, que es maravilloso, yo pienso que fue el primer feminista del teatro, pero lo que retoma Jimena de ese discurso y le suma algo, el origen de la violencia en las relaciones, uno de los tantos orígenes. Y lo que plantea es el miedo a la pérdida, el miedo a no entender, a no alcanzar, a no ser suficiente para el otro. No es que seamos hombre y mujer lo peligroso de nuestros encuentros secretos. ¿Entonces qué? Es que somos diferentes. También eso. Pertenecemos a mundos que no deberían tocarse. No deberíamos tocarnos, es verdad. Pero lo hacemos. No. Los personajes son interpretados por Patricia Madrid y Eduardo Candás. Acá además pone los exabruptos de la violencia.
en el caso de Jimena, ¿no? De la reinterpretación. Entonces, lo interesante es a qué le tememos para que se detonen esos lugares. Y pienso que si lo comprendemos, estamos a un paso de erradicarlo. Y de eso se trata. Lo que hace Jimena es que los personajes son iguales, son de una pieza. Y un acto de amor los lleva a ser lo equivocado para la sociedad, lo mal visto para la sociedad. Sin permiso fuera de casa, se presenta en el Foro La Gruta los viernes a las 8 y sábados y domingos a las 6 hasta el 25 de agosto. Noticias 22, Víctor Gaspar. La antimateria viaja a la velocidad del sonido cuando llega La Barranca. Antimateria es el título de la nueva producción discográfica de La Barranca, que contiene 10 temas construidas a partir de la guitarra acústica inventado por João Gilberto a finales de los años 50 del siglo pasado. Fue un elemento utilizado como herramienta de composición que le permitió llegar a la banda a nuevos espectros sonoros. Si vamos a estar haciendo música, es preferible que sea música que a nosotros nos emocione. Y quizá hacer algo que ya hicimos no nos emocionaría tanto como algo que no que sea necesariamente nuevo, porque pues, en la música quizá ya todo está hecho o mucho, pero para nosotros sí puede serlo. Como parte de la experimentación, la banda mexicana incluyó cuerdas en 5 de los temas, mientras que en las otras piezas están cargadas de sonidos rockeros. Uno va tomando un montón de decisiones creativas que en lo que tienen que redundar es que el disco tenga una personalidad específica. Esta producción, que estará disponible a todas las plataformas digitales, además de contar con formatos en CD y vinil, está integrada por canciones que narran historias de la sociedad, algunas vinculadas con la ciencia. Antimateria es también la ausencia de lo que ya no está, pero que somos capaces de evocar a través de la memoria. Son temas que están en el aire, aunque nosotros no los dominemos, eso no nos impide de ninguna manera hacer una canción que haga referencia a ellos, a la inteligencia artificial o a la antimateria misma. O sea, son temas que están en el ambiente, son cosas que están ahí que nosotros, pues uno como alguien que escribe, también recibes toda esa serie de estímulos, de las cosas que están en el aire. La Barranca presentará su más reciente producción titulado Antimateria el 27 de septiembre en el Teatro Esperanza Iris. Con imágenes de Juan Carlos Valencia y Raúl Gobea, informó Óscar Cortés. Patrimonio, rituales, folclorización, porque la música va más allá del sonido. Con el objetivo de tomar acciones para fortalecer el patrimonio vivo del país, hace 21 años, en 2003, México suscribió la Convención para el Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Para escuchar e impulsar las experiencias de las portadoras y portadores que resguardan las prácticas nacionales, se lleva a cabo el primer encuentro iberoamericano de tradiciones musicales como patrimonio cultural inmaterial. Tenemos en la mira, acabamos de decir, el bolero, que a finales del año pasado fue inscrito en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, pero no tenemos en la mira algunas otras prácticas de nuestro continente y sobre todo las experiencias que han permitido hacer frente a las amenazas y los riesgos. Es importante entender que siempre el patrimonio vivo es cambiante. Con un formato virtual, este encuentro se compone de charlas y mesas de reflexión en las que participan ponentes de 10 países, además de México, entre estos Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, España, Perú y República Dominicana. Algunos de los temas que abordan son la música tradicional de Iberoamérica, las tradiciones musicales en la vida social, ritual y festiva de las comunidades, los desafíos para la música iberoamericana y los derechos colectivos.
También ir generando una reflexión en común que quede más allá de los diálogos que comúnmente se dan entre quienes son gestores, quienes son portadoras y portadores, y que se genere una memoria también de ello. El primer encuentro iberoamericano de tradiciones musicales como patrimonio cultural inmaterial se puede seguir en la página de Facebook de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. Concluye el 23 de agosto. Con información de Karen Rivera, Keren Pérez, Noticias 22. Mucho más después de una muy breve pausa. Volvemos. Llegó el momento de sumarnos a la tarea colectiva y leernos en otros. Pocos cambios tan profundos registran nuestra historia como la de la Revolución Mexicana, pero más allá de haber sido un movimiento que permitió reivindicar derechos fundamentales ignorados por la dictadura de Porfirio Díaz, la revolución también ha sido un gran surtidor de expresiones artísticas, como puede verse en el catálogo de la exposición Pinta la Revolución, que hace unos meses se montó en el Palacio de Bellas Artes. Aquí se narra con más de 200 obras la historia que pintores, grabadores, escultores y fotógrafos hicieron sobre el movimiento armado y que se han quedado en nuestro imaginario. Además de los muralistas, se da cuenta de obras de Tina Modotti, El Chango García Cabral, Carlos Mérida, Ángel Zárraga y Miguel Covarrubias, por mencionar solo algunos. Pinta la Revolución fue calificada como la mejor exposición de 2016 en Estados Unidos por The New York Times cuando fue exhibida en el Museo de Arte de Filadelfia. Este catálogo, publicado por el Fondo de Cultura Económica, nos permite entender por qué. Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro. También son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro. Cuénteme qué lee, porque la lectura es una tarea colectiva. Nos leemos en otros. Mucho se ha hablado y se ha documentado sobre las adicciones, pero pocas veces ese tema. Exploremos los vericuetos de los procesos de rehabilitación de manera particular en México. Cuando hablamos de drogas concentramos nuestra atención en aquellos que las distribuyen, pero solo en ocasiones miramos a las víctimas del consumo y los estragos. De acuerdo con el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, el uso de droga en nuestro país aumentó en un 218% de 2017 a 2022. Ante una situación como esta, Santiago Moar y Nicolás Gutiérrez dejan al descubierto los verdaderos procesos de rehabilitación en México con la película Sísifos. Los anexos realmente nos impactaron por, primero ser como fenómeno, un lugar, una solución, de los propios adictos para rehabilitarse, y también, ya a nivel social, el ser un tema, tan escondido y tabú de alguna forma. En México existe una cultura de señalar y culpar al adicto de sus actos, sin reparar en los verdaderos problemas de fondo como la desigualdad, la violencia y la marginación. Este documental se realiza al interior de un anexo mexicano y nos permite ver cómo los residentes luchan a contracorriente por salir adelante, en sintonía con el mito de Sísifo. Teníamos que estar siempre cuestionando lo que estábamos haciendo para no caer en hacer una película que no queríamos hacer, que fuera estigmatizante o miserabilista o como un poco escandalosa o algo así, sino que no perdiéramos nuestra perspectiva de más humana. Sísifos ha transitado por el Festival Internacional de Cine de Morelia, FICUNAM, Black Canvas y el Festival Internacional de Cine de Shanghai. La presentamos también en el mismo centro de rehabilitación donde la filmamos, y recientemente, hace apenas 2 semanas, hicimos una pequeña gira por centros de rehabilitación en Chiapas y en Oaxaca, donde la presentamos también en la plaza pública de Salina Cruz.
A partir del 6 de septiembre, llegará a la cartelera de diferentes complejos nacionales. Uno de ellos es la Cineteca Nacional de las Artes. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Sean de aliento, de unión y amor entre nosotros y que descienda sobre nosotros el espíritu de... Una pequeña localidad en la costa del Golfo de México es el escenario donde la memoria y las ausencias encaran la realidad y la fantasía. ¿En quiénes nos convertimos cuando nos alejamos de la mirada fraterna? ¿Cómo deseamos ser recordados por la familia? Son las preguntas que Antonio Ramos toma como punto de partida en su libro Playa Bagdad, en donde dos personajes indagan sobre la desaparición de sus seres queridos por las calles de Matamoros. Se trata de la búsqueda de un hermano, pero que su primera oración realmente es que uno le dice al otro que perdió a sus papás en Matamoros. Entonces, cuando Miguel recibe esa noticia de parte de su hermano Marcelo, pues eso empieza a detonar no solamente la ansiedad de saber que se ha perdido algo, sino también de andar en la búsqueda de la memoria de quién es su hermano Marcelo y por qué está en esa situación. Meses antes de que llegara la pandemia por COVID-19, Antonio invitó a sus padres a un evento en Matamoros y recuerda que se tardaron en llegar a una cafetería. Fue en el viaje de regreso cuando le surgió la duda de qué les hubiera dicho a sus hermanos si sus padres se hubieran perdido, y a partir de ahí comenzó a escribir el libro. Conforme fui avanzando con la escritura de la novela, pues surgieron otros temas como la idea de las desapariciones, pero no forzadas, es decir, indagar en aquellas personas que desean salirse de la ruta de la vida, digamos, pero que también quieren dejar su historia. Se fue poblando la idea de las ciudades desaparecidas y sobre todo la idea de la memoria entre los hermanos, ¿no? De que somos testigos de ellos, como nosotros como ellos de nosotros. La novela está compuesta en dos ficciones. La primera es lo que uno cree que ocurre, y la segunda es la que se cuenta. Eso te lleva a preguntarte qué versión es la real. En ese sentido, el autor nos invita a que descubramos quién nos está contando la verdad. Simplemente invitar a la gente, a quienes se encuentren con Playa Bagdad, de que primero van a encontrarse con una pregunta que necesita ser contestada. Y la segunda es que esta pregunta requiere ser contestada a partir de nuestros recuerdos con nuestros hermanos. Y creo que en ese sentido la novela puede ser como muy particular para todos. Playa Bagdad se encuentra a la venta en distintas librerías del país, en formato físico y digital. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Artistas de 7 países se reúnen con un solo fin: celebrar al bolero. Todo lo que tengo en la vida. Más de un centenar de agrupaciones y solistas participarán en el 9º Festival Mundial del Bolero. Y lo que te he ofrecido no. Si es un género, compartimos todos los países que hablemos español, desde Europa hasta nuestro continente, es el bolero. Por eso su importancia y por eso además la relevancia que adquiere a partir de México como el más grande exportador. Para esta edición, el país invitado es Colombia y se entregarán 3 premios Mundial del Bolero. Este año lo dedicamos a Charly Sá, a Susana Zabaleta y a los Tecolines, 3 instituciones que han marcado pues, un rumbo importante en el transcurrir y en el suceder de la vida bolerística de México. Este encuentro musical tiene el propósito de mostrar lo más representativo, así como las nuevas propuestas de este género musical. El día sábado 24 vamos a presentar una gala de nuevas voces del bolero. El día que homenajeamos a Susana Zabaleta, ella prácticamente va a ser la madrina de una serie de artistas y grupos que van a pues, demostrar qué es la nueva esencia del bolero, cómo se está haciendo, cómo se está creando. Se festejará la inscripción del bolero de México y Cuba en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, con un centenar de artistas como los Dandys, los Paladines, los Chinacos, los hermanos Martínez Gil, Yolanda Smith, Rosario Jara y Voz en Punto.
Habremos de recibirlos a ustedes con los brazos abiertos para celebrar el amor que une a las Américas. Esta celebración del género romántico se llevará a cabo del 23 al 25 de agosto en el Teatro Esperanza Iris. Con imágenes de Javier Contreras y Baldomero Ochoa, informó Óscar Cortés. Veamos ahora qué propuesta nos tiene esta noche el crítico de cine Leonardo García Tsao. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. En esta ocasión les voy a comentar una película titulada Un embrujo. Con este título, el talentoso director mexicano Carlos Carrera hizo la que es tal vez su realización más ambiciosa a la fecha. Filmada en 1998 sobre un guión del propio Carrera y el argentino Martín Salinas, sobre una novela de Marcel Cisniega, la película se sitúa en el Puerto de Progreso a fines de los años 20 para centrarse en el adolescente Eliseo, quien tiene una relación prohibida con su maestra Felipa, que por ello debe abandonar el puerto. 10 años después, Eliseo se ve obligado a casarse con otra mujer y llevar una vida rutinaria. El regreso de Felipa va a causar varios trastornos. Aunque parte del guión fue recortado por razones de producción, es una historia de varios matices que retrata a un México en un momento de transición. Carrera confirmó sus dotes para la puesta en escena y la dirección de actores, si bien Mario Zaragoza no convence del todo como el Eliseo adulto. Pero sobresale Blanca Guerra en el papel de la maestra conflictiva. Otra de sus principales virtudes es la fotografía del virtuoso Rodrigo Prieto en sus primeros trabajos y antes de emigrar a Hollywood. De hecho, Un embrujo fue premiada por su fotografía en el Festival de San Sebastián y también recibió varios premios Ariel en 1999, entre ellos a la mejor dirección, a la mejor actriz y la mejor fotografía. Y se exhibirá como un homenaje a su productora Berta Navarro mañana viernes 23 de agosto aquí por Canal 22. Consulte nuestros horarios. Yo me despido, gracias, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, mi querido Leonardo, un abrazo. Y seguimos con cine porque él no solo ha convivido con monstruos, incluso los ha creado. No obstante, hay pesadillas que se salen de su control. El mexicano Guillermo del Toro anunció que tuvo que cambiar la habitación donde se hospedaba debido a una presencia sobrenatural. El realizador, que entre sus primeros trabajos se encuentran capítulos terroríficos de La Hora Marcada, se encuentra en Escocia rodando una nueva versión de Frankenstein. El hotel ubicado en Aberdeen que lo aloja tiene reputación de ser un lugar donde ocurren fenómenos fuera de lo común. En su cuenta de X, el jalisciense dijo que la atmósfera en la habitación es opresiva y que no pasaría mucho tiempo ahí. Así que dormiría en otro sitio, ya que necesitaba 6 horas de sueño para tener un buen día de rodaje. Originalmente había dicho que se sentía optimista de que algo extraño le ocurriera, pues una productora había abandonado previamente dicha habitación al sufrir extraños sucesos eléctricos y físicos. Para esta nueva adaptación del clásico de Mary Shelley, el actor Oscar Isaac interpretará a Víctor Frankenstein y Jacob Elordi será la criatura. Noticias 22. La música tiende puentes y hace germinar amistades. ¿Te imaginas hacer música con el artista que más admiras? ¿O incluso crear música para él? Déjame contarte una historia. Antes de convertirse en una de las mejores compositoras de jazz, Esperanza Spalding escuchó por primera vez a Milton Nascimento, uno de los grandes cantautores de la música brasileña. A partir de ese momento, soñó en colaborar con él y con el tiempo se hizo realidad. I had the opportunity to meet him in person around 2009, I think, or maybe because I had covered one of his songs, Ponta de Areia, on a record that I did. And then I asked him if he would sing a song on my project, Chamber Music Society, and he very generously
El talento de Esperanza Spalding impresionó a Nascimento, llevándolos a grabar un disco en uno de los álbumes de la joven. Más tarde, compartieron escenario, hasta que en 2022, el hijo de Milton sugirió que Spalding produjera un disco para su padre, y ella pensó. And I was like, yeah, I don't even know how to say, like floating, you know. Así, nació el nuevo álbum Milton más Esperanza. El disco incluye versiones de canciones de los Beatles, una de las influencias de Nascimento, y de Michael Jackson, así como las composiciones originales, el bajo y la voz de Spalding. I chose the songs of his, but I kept asking him, Milton, like, what, come on, it's our record, so what do you want? And he said, oh, well, actually, I've always wanted to do Earth Song, he said. I've always wanted to do Earth Song. So that's where that came from. That was Milton's choice. And Milton loves the Beatles. He loves Paul McCartney. He's a fanatico. And so it was his idea to do the Beatles song. La conmovedora historia culmina en un disco de 16 melodías que puedes disfrutar en YouTube Music y Spotify. Al final, la amistad y la admiración suenan al ritmo del jazz. Y luz y amor y todo lindo que él tiene a salir naturalmente, profundamente por el mundo. Entonces, en cada momento fue siempre con esta imagen en mi mente. Cuando estuve haciendo arreglos, cuando estuve estudiando las letras en el estudio, cada momento fue idea para la música ayudar esta transmisión de él. Para Noticias 22, Elizabeth Cruz. Ya quiero escuchar ese disco indiscutiblemente. Y cambiamos de tema, diseccionan el discurso y la estética del séptimo arte contemporáneo. Cine, Discurso y Estética 2 es una publicación que ofrece una visión integral y crítica de las imágenes fílmicas, enriqueciendo el diálogo sobre el discurso y la estética en el cine contemporáneo. Entender cómo las muchas posturas distintas, los muchos conceptos distintos que se dan, no nada más en lo teórico, sino también en la praxis y en la poiesis del trabajo fílmico. Este libro reúne 14 ensayos que marcan el cierre del segundo ciclo del seminario, Epistemologías, Estéticas y Poéticas del Cine. En su presentación, el libro dejó una reflexión significativa. El cine viene del mundo y nos devuelve a él. Nosotros andamos en la vida y la vivimos, y vivimos dramas, y vivimos muertes, y vivimos violencia, y vivimos alegrías, y vivimos injusticias sociales, vivimos éxitos familiares, vivimos todo, ¿no? Una gama, vivimos terremotos en la Ciudad de México, aguaceros, trombas, pero de repente cuando las vemos en el cine es como si se pusiera una especie de lupa que nos hace reconfigurar, nos hace entender, nos hace volver a pensar y volver a vivir nuestra experiencia y nos hace acomodarla. Entre los textos incluidos se encuentra una contribución especial dedicada a Abisaí, un joven periodista y estudiante apasionado por los derechos humanos. Conocido por su aguda crítica e inteligencia, fue víctima de violencia mientras llevaba a cabo una investigación crucial y sirve como homenaje a su compromiso y valentía. Los ensayos se convirtieron en una especie de trinchera académica para hablar de todo ese cine que está siendo creado, que está siendo observado, pero no en ese mainstream, llamémoslo así, o en ese cine comercial. Entonces, es un acercamiento pues desde diferentes puntos de vista, pero siempre ese es el fenómeno que estamos como observando en esos ensayos y es lo que le dio pues también una especie de cohesión al libro que lo vuelve interesante y valioso. Cine, Discurso y Estética 2 se ofrece de manera gratuita al público. Procine distribuye el libro en eventos seleccionados, en sus oficinas y a través del laboratorio de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el plantel del Valle. Los interesados también pueden obtener una copia contactando directamente a Procine. Al final, no sé si el doctor comparta conmigo la opinión, pero de una manera egoísta, que creamos el espacio también para nosotros mismos enriquecernos y aprender y seguir aprendiendo y seguir
discutiendo de cine y no nada más quedarnos con este asunto de que si no vas a la Cineteca o a 2 o 3 espacios extras, no hay más oferta cinematográfica. Ya existe una primera edición derivada del mismo seminario. Además, se planea una nueva para el año 2025. Los interesados en participar deberán estar atentos a las redes sociales del laboratorio y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para obtener más información. Para Noticias 22, Nayeli Castro. Si no creen en el cambio climático, tengan cuidado con la forma en que manifiestan su opinión. Vean por qué. Es común que al recorrer las calles escuchemos frases como "si no es verdad, que me caiga un rayo" o "que me parta un rayo". Sin embargo, más que ser un dicho, esto se vuelve una realidad, pues el cambio climático ha comenzado a llevar estos refranes a la vida real. Según la revista Wire, se calcula que alrededor del mundo mueren 24,000 personas por año a causa de los rayos, 3,000 de ellos en la India, lo que resulta alarmante si vemos el contraste con Estados Unidos, donde fallecen alrededor de 20 personas al año. Un caso concreto de esto sucedió en el este de la India, donde Viresh, de 8 años, y su madre fallecieron después de ser alcanzados por un rayo. Esto mientras se refugiaban en un puesto de té. Precisamente, en el barrio de Jharkhand, Daya Shankar, voluntario de Lightning Resilient Indian Campaign, busca concientizar sobre la importancia y mortalidad de los rayos, mismos que año con año cobran la vida de miles de ciudadanos. Sanjay Srivastava, presidente del instituto encargado de observaciones al clima de aquel país y coordinador del programa, menciona que se utilizan 3 dispositivos para la detección de los rayos: un detector de radiofrecuencia, un radar meteorológico Doppler y un detector de rayos. No obstante, las alarmas que se emiten para los ciudadanos no son suficientes. Debido a factores sociales y socioeconómicos, esto genera que la población considere que no se les protege de la manera correcta. Wire menciona que derivado de esto, las muertes por impactos de este fenómeno meteorológico se han vuelto algo cotidiano en varios estados hindús, donde incluso el estado ofrece indemnización a fallecidos por rayos. Noticias 22, Humberto Castorena. Más mal rayo me parta si en terminando esta carta no pagan caro. Sus gritos escribía Zorrilla con su tenorio. El adiós es impredecible, no conoce formas ni tiempos y habita entre palabras extraviadas. La historia de Ana y Marcos, una pareja que se conoce casualmente en un café y que tienen en común una vida marcada por la tragedia, se narra en la obra de teatro Soñé con Lázaro y sus palabras extraviadas, del director Carlos Virgen. Es una obra hermosa, es una obra semirrealista que yo empecé a escribir hace como 10 años a partir de una anécdota que es muy curiosa. En algún momento alguien se acercó, una compañera de un taller de teatro, y me dijo: oye, ¿te pareces mucho a mi tío? Y mi tío lleva unos años desaparecido y mi abuela está en sus últimas semanas de vida y quisiera despedirse. Entonces quería preguntarte si tú te puedes hacer pasar por mi tío para que mi abuela se despida. Bajo la premisa de que existen despedidas que llegan a destiempo y en formas inesperadas, esta obra muestra a Marcos, un personaje que no pudo despedirse de su madre antes de que ella muriera, y a Ana, quien tiene a su abuela en el hospital en estado terminal, cuyo único deseo es volver a ver a Miguel, su hijo que desapareció en 1979 para unirse a la guerrilla centroamericana. El personaje que interpreto es Miguel. Creo que el reto principal tiene que ver con la transición del personaje, porque el personaje empieza a los 19 años y termina por ahí de los 50. Entonces, ir construyendo como todo este arco dramático que va cambiando en sus ideales, en su forma, en su corporalidad, pues es un reto actoral. Una propuesta catártica que tiene un mensaje esperanzador y que parte de sucesos reales para exhibir los distintos duelos que existen en la sociedad. Sucede en distintas temporalidades históricas. Uno de los años que es muy importante es el año 1979, que es pues la ofensiva final de Nicaragua. Es un año en el que hubo un accidente aéreo aquí en la Ciudad de México. Hubo por ahí algunos movimientos sociales, una marcha feminista hacia el final del año. Hubo obras de arte importantes como Stalker de Tarkovsky. Entonces todos estos hechos históricos se cruzan. Lázaro y sus palabras extraviadas tendrá una temporada en el Teatro La Capilla a partir del 29 de agosto. Noticias 22, Karen Rivera.
Ya nos vamos y hoy nos despedimos celebrando el cumpleaños 63 del cantautor, músico, productor argentino Andrés Calamaro. Su palmarés incluye, entre otros reconocimientos, 5 premios Grammy, 16 premios Gardel, un músico muy importante en el desarrollo del rock en Hispanoamérica desde su participación en agrupaciones con Charly García, en Los Abuelos de la Nada, con Los Rodríguez, que fue una banda posterior, y me parece después de Los Rodríguez, pues ya como solista. Muchos grupos por los que ha pasado, y este premio Gardel, que es el más importante que se otorga en la escena musical argentina, son 16 ganados, pero tiene nominaciones de una manera impresionante, son más de 30 nominaciones las que tiene Andrés, y así lo celebramos, le enviamos un fuerte abrazo, feliz cumpleaños y disfrútenlo.